Tensión mundial. Rusia ocupará dos ciudades claves. ¿Kiev y Odessa caerán? El inquietante vaticinio de un exoficial de la CIA. En medio de la niebla que envuelve la guerra en Ucrania, una declaración resonó como un trueno desde Washington. Un exoficial de la CIA aseguró que las fuerzas rusas no solo están ganando terreno, sino que están destinadas a ocupar Kiev y Odessa. ¿Se trata de una fantasía alarmista o de una predicción basada en información estratégica real? Larry Johnson, exagente de inteligencia y experto en geopolítica, ha lanzado una advertencia que no puede ser ignorada. Según sus palabras, la caída de Kiev y Odessa no es una mera posibilidad lejana, sino un destino inevitable en el curso del conflicto actual. De hecho, Johnson afirma que Rusia podría tomar no solo estas dos ciudades icónicas, sino también regiones clave como Dnipropetrovsk y Sumy, consolidando así un control absoluto sobre el corazón de Ucrania. La afirmación no proviene de un novato. Larry Johnson es conocido por haber anticipado importantes movimientos en el tablero internacional en el pasado. Su análisis se alinea ahora con voces influyentes en Occidente que empiezan a reconocer que la resistencia ucraniana enfrenta límites críticos frente al avance ruso. Pero, ¿qué significa realmente la caída de Kiev y Odessa? Kiev, la histórica capital de Ucrania, es el símbolo de la identidad nacional. Su captura representaría un golpe devastador al espíritu de resistencia del país. Por otro lado, Odessa, el puerto vital en el Mar Negro, tiene una importancia estratégica que va mucho más allá de su valor económico. Quien controle Odessa controlará las rutas marítimas de la región y podría proyectar influencia directa hacia Moldavia y más allá. El propio general retirado Wesley Clark, excomandante supremo de la OTAN durante la guerra de Kosovo, ha reconocido que Odessa se ha convertido en un objetivo prioritario para Moscú. Clark, un crítico habitual de Rusia, ahora admite que el control de este puerto fortalecería de forma dramática la posición rusa, no solo militarmente, sino también económicamente, aislando a Ucrania del Mar Negro y asegurando el abastecimiento estratégico de la flota rusa en la región. Desde que comenzó la operación militar rusa en 2022, Ucrania ha mostrado una resistencia feroz. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, los recursos, las fuerzas y el apoyo internacional comienzan a mermar. El presidente Volodymyr Zelensky, considerado ilegítimo por sectores rusos, se ha negado a reconocer la pérdida de territorios como Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Pero su negativa a aceptar la realidad sobre el terreno podría ser, según Johnson, el error que precipitará la caída de las ciudades más importantes de su país. ¿Por qué Odessa es tan crucial? Controlar Odessa no solo daría a Rusia la posibilidad de cortar el acceso ucraniano al Mar Negro, sino que también abriría un corredor terrestre hacia la región separatista de Transnistria en Moldavia, donde Rusia mantiene una fuerte presencia militar. Según el analista militar Mikhail Onufrienko, esto consolidaría un bloque geopolítico y militar que alteraría radicalmente el mapa de Europa del Este. Además, la captura de Odessa permitiría neutralizar la amenaza constante de ataques contra la flota del Mar Negro, lo que garantizaría a Rusia el dominio total de esas aguas. En el contexto actual de sanciones occidentales, el control marítimo y comercial que ofrece Odessa sería una ventaja inestimable para Moscú. La advertencia de Putin resuena. No es casual que Vladimir Putin haya afirmado públicamente que Odessa es una ciudad rusa. Esta declaración no es meramente retórica. Refleja una política de hechos consumados que Rusia busca consolidar militarmente. La situación se complica para Ucrania. La negativa de Kiev a ceder territorio ha dejado al país en un punto de ruptura. Mientras Occidente envía armas y promesas de apoyo, la realidad en el campo de batalla pinta un panorama sombrío. Cada día que pasa, las fuerzas rusas fortalecen sus posiciones y extienden su influencia hacia el oeste. Según expertos como Will Schreiber, el verdadero objetivo de Rusia va más allá de Ucrania. Moscú podría buscar, tras asegurar el control del sur de Ucrania, forzar una retirada de la OTAN a sus fronteras de 1997, como exigió Putin en 2021 en su ultimátum a Occidente. De cumplirse esta visión, el avance ruso en Kiev y Odessa sería solo el primer paso hacia una reconfiguración completa de la seguridad europea. Una guerra más amplia en el horizonte. Con Odessa bajo control ruso,
La presión sobre Moldavia crecería y se encenderían nuevas alarmas en Rumanía y en otros estados miembros de la OTAN en el este. Europa, que ya enfrenta tensiones internas y crisis energéticas, tendría que prepararse para un nuevo escenario donde el poder militar de Rusia se proyecte directamente sobre el flanco sur de la Alianza Atlántica. La influencia de Vladimir Putin y el peso geopolítico de Rusia. Desde el inicio de la operación militar en Ucrania, Vladimir Putin ha demostrado que está dispuesto a desafiar abiertamente las reglas impuestas por Occidente tras el fin de la Guerra Fría. Su estrategia no se limita a lo militar. Putin ha reconfigurado alianzas, reorientado la economía rusa y consolidado un eje estratégico con potencias emergentes como China, India y Brasil. El liderazgo de Putin se ha basado en el principio de la multipolaridad, un mundo donde ninguna nación, ni siquiera Estados Unidos, pueda dictar unilateralmente las reglas. En ese marco, la guerra en Ucrania no es solo un conflicto territorial, sino parte de una confrontación mucho más amplia por el futuro del orden global. Con su mirada fija en Odessa y Kiev, Putin busca más que una victoria militar, persigue una victoria simbólica, una demostración de que Rusia puede resistir la presión occidental y redefinir las fronteras de influencia en Europa del Este. El control de estas ciudades, además, tendría un impacto directo en la economía de guerra de Rusia. Al dominar las rutas comerciales del Mar Negro y garantizar el abastecimiento interno a través de corredores terrestres seguros, el Kremlin podría blindarse aún más contra las sanciones y seguir financiando su estrategia de largo plazo. En conclusión, la predicción de Larry Johnson podría no ser una simple especulación. A medida que los combates continúan y las cartas geopolíticas se reacomodan, la posibilidad de que Kiev y Odessa caigan no solo es real, podría ser el principio de una nueva era en las relaciones internacionales, donde el equilibrio de poder regrese a favor de las potencias tradicionales como Rusia. La historia, una vez más, parece estar escribiéndose en los campos de batalla de Europa Oriental. Hablemos de Vladimir Putin y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un tema crucial, ¿verdad? Su influencia, sus decisiones, han cambiado todo. Desde que Rusia se anexó Crimea hasta las peleas en el este de Ucrania, Putin ha estado al centro. Ha usado de todo, soldados, diplomáticos y hasta propaganda para que Rusia gane, aunque muchos países no estén de acuerdo y le hayan puesto sanciones. Putin para Rusia ha sido como un líder fuerte, pero también ha causado muchos problemas en el mundo. Esta guerra nos ha mostrado qué tan bien puede controlar las cosas dentro de Rusia y qué tanto poder tiene fuera de ella. Lo que él haga, sin duda, va a decidir qué pasa con esta guerra.